pero de que se puede, se puede. Eso sí. Bueno. Y como dice aquí, esto es una reproducción típica de hongos levaduriformes, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque luego a lo mejor cuando ven en medusas, no me acuerdo en qué otra, creo que hay midras, hablan como de un proceso de gemación, pero el proceso de gemación no es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí le llaman gémulas porque pues son como que versión en miniatura de esos organismos, pero ahí hay que tener cuidado porque incluso ya hablamos de tejidos, ¿no? Y aquí no. Uh-huh. Entonces les vamos a pedir que para nuestro curso, cuando hablemos de gemación, pues nos vamos a referir a este proceso que estamos viendo en hongos levaduriformes, ¿vale? Profesora, tengo una duda. Sí, vale. ¿Qué son hongos levaduriformes? Ah, pues que parecen levadura. Las levaduras son hongos unicelulares, como en esta figura que estamos viendo aquí. Uh-huh. Entonces, cuando te dicen hongos levaduriformes, se refieren a esos hongos unicelulares microscópicos. ¿Sí? Ok, bueno, ¿le podemos cambiar? Perfecto. Y vamos a ver que los organismos pluricelulares pues también tienen reproducción asexual, ¿no? Y una que es por excelencia es la multiplicación vegetativa. Este proceso va a tratar de algunas porciones que se desprenden del organismo y aquí está implicado la existencia de un tejido meristemático. Ese tejido meristemático está formado por células que tienen actividad mitótica continua y, ojo, están poco diferenciadas. La carga genética o la información genética que tienen es la necesaria para generar pues los individuos completos. Uh-huh. Entonces es lo que a veces ustedes conocen como células madres o células totipotenciales. Justo en esa zona, y vean, aquí también hay que tener cuidado, ¿no? En la bibliografía, perdón, también lo van a encontrar como yemas. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, no es lo que vimos en el caso anterior, lo pueden encontrar así. Uh-huh. Pero aquí lo que les mencionamos es que hay la existencia de un tejido meristemático en el cual va a haber células con información genética necesaria para producir un nuevo organismo. Uh-huh. Ya esto, bueno, esta información genética como que decimos que es la necesaria, pues es aquella que va a tener la información de todo, ¿no? Si aquí el organismo, llámese una planta vascular, en esa zona meristemática, si nosotros cortamos, pues esa zona meristemática me va a producir tanto la raíz como las ramitas o el tallo o las hojas, o sea, tiene la información completa para generar todo eso. Uh-huh. Por eso decimos que es indiferenciada, ¿no? Y aquí vean, dice, existe dos tipos, uno que de por sí los organismos lo hacen, o sea, que existe en la naturaleza, y el otro que pues es influenciado por el hombre, ¿no? Entonces dice, es un método inventado deliberadamente por el hombre para producir más individuos de una variedad deseada. Pues sí, o sea, los organismos lo hacen por sí mismos, ¿no? Pero el hombre, ¿para qué lo hace? Pues porque lo va a aprovechar, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos imágenes de esto. Arriba tenemos una planta, de esas que son carnositas, y vean todas las plantitas que están aquí en el margen de la hoja. Entonces, justo en estas zonas de esa hoja es donde se encuentra la zona meristemática. Cuando hay ciertas condiciones en esa plantita, ya sea que a lo mejor le falte luz, le falte agua, a lo mejor, o que ya el sustrato donde está no es suficiente, entonces se empiezan a generar nuevas plantulitas. Ajá. Por tal de que, bueno, ya no quepo en esta maceta, pues entonces voy a generar hijitos y a ver si ellos tienen mejor suerte que yo, ¿no? Algo así. Entonces, vean, las plantulitas que vemos aquí es la versión en miniatura de la planta original. Uh-huh. Estas en un momento dado se desprenden o a veces incluso llegan a generar raíces para poder desprenderse y poder entonces aprovechar el sustrato que esté disponible. Otros organismos, como este caso de acá abajo, lo estamos viendo en el caso de las algas. Uh-huh. Aquí lo que estamos viendo es estas estructuras como en forma de triángulo,
o aquí ven incluso esféricos, se dice que tienen forma de mazo. Ajá. Estos se llaman propágulos. De igual forma, esta estructura tiene las células necesarias con la información genética necesaria para que cuando se desprendan, me vuelvan a generar esto, un organismo filamentoso. Ajá. Entonces, por eso les decimos, aquí estas células, pues son totipotenciales, ¿no? Porque tienen esa información genética necesaria para generarme todo un individuo completo. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, ¿le podemos cambiar? Uy, qué rápido son ustedes. Bien, vamos a ver otro tipo de, otros ejemplos, perdón, de multiplicación vegetativa. En este caso nos estamos enfocando hacia las plantas vasculares. Ajá. Y en estos ejemplos, pues se llevan a cabo de manera natural en estos organismos, ¿vale? Vamos a ver el caso de los tubérculos, que son tallos subterráneos, y esos tallos subterráneos son engrosados, pueden estar abultados, poseen gran cantidad de tejido de reserva, ajá, como se le conoce parénquima, pero con gran cantidad de almidón. Y ese almidón, pues, le sirve a la planta como sustancia de reserva para poder entonces desarrollarse si es que las condiciones no son adecuadas. Ajá. Tenemos también los estolones. En este caso estamos hablando de tallos aéreos que crecen de manera horizontal, aquí los estamos viendo, sobre la superficie del suelo. A lo mejor ustedes han tenido experiencia con ellos, ¿no? En el pasto, si ustedes se fijan, a lo mejor alguna vez fueron corriendo, se les atoró el piecito y se cayeron. Pues es por esto, por los estolones. Ajá. Y vean, ¿qué resistentes son? Porque nosotros tenemos la creencia de que los tallos o las plantas deben de estar pues embebidas en el sustrato, ¿no? En este caso no, son tan resistentes que lo que pueden hacer es desarrollarse sobre el sustrato, ajá, y tienen esas zonas, otra vez, volvemos a hablar de esas zonas meristemáticas. Podemos tener nuestro estolón puede presentar engrosamientos, y justo donde está ese engrosamiento es donde está la zona meristemática. Si nosotros cortamos aquí, entonces separamos de la planta, si lo ponemos en el sustrato adecuado o lo dejamos que genere raíz, lo separamos y me va a generar un individuo nuevo. Bien. Tenemos los bulbillos. En estos se van a generar yemas, o lo que los botánicos denominan yemas. Las yemas, pues son esas plantulitas que yo les decía, la versión en miniatura de la planta madre. Y estas se van a formar en el borde de las hojas. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado en el contexto en el cual se usen los términos. Ajá. En este caso, a yema le llaman a esta planta en miniatura. Bien. Y como les comentaba hace rato, pueden generar raíces, y una vez que generaron la raíz, se desprende de la planta madre, y si hay un sustrato adecuado, pues se desarrolla, ¿no? Bien. Tenemos los hijuelos también. En este caso, hablamos de brotes laterales, como lo que vemos en esta imagen a la derecha, y se forman en la base de la planta. Cuando estas plantas generalmente lo vemos en cactáceas, en los aloes, como las sábilas, cuando son atacadas por alguna plaga, o si nosotros lastimamos a la planta, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues eso es un estímulo y le está indicando a la planta que pues necesita generar nuevas plantitas, ¿no? Entonces, vean, dice que propio de tallos cortos, y pues se llena aquí en la base. De igual forma, se pueden separar de aquí y pueden desarrollarse sobre este sustrato, ¿no? Los bulbos, que son tallos subterráneos, rodeadas por hojas superpuestas, escamosas y carnosas. Entonces aquí incluso eso de que son carnosos, pues es porque tienen gran cantidad de agua y otras sustancias que incluso hasta pueden ser olorosas, pueden ser un poquito, ¿cómo decirlo? Como astringentes, no sé.
Ajá, y pues le va a servir a esa característica de que sea carnosa, que tenga gran cantidad de agua, pues también le ayuda a la planta para poderse desarrollar adecuadamente, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Las cebollas, y aquí no sé, bueno, si se trate bien del ajo, ujú, en esta imagen de la derecha, ¿vale? Entonces, ¿su cebolla qué sería? Uy, creo que ya se fueron. ¿Sería un bulbo? No, aquí estamos. Ujú. Ya me dejaron aquí haciendo mi monólogo. No, no digas. Sería un bulbo, ¿no? Ajá, es un bulbo, ¿vale? Entonces, lo que se están comiendo, o la parte de la planta que se están comiendo, pues es un tallo modificado, ¿no? Entonces, para que no se queden con esa idea de que los tallos nada más son como lo de los árboles que comúnmente nos enseñan. Ajá. Me estoy revisando. Ok, y tenemos los rizomas. Los rizomas son tallos también, son tallos subterráneos. Estos van a crecer, vean, horizontalmente y por debajo del suelo, a diferencia de los estolones. Ajá. Entonces vamos a ver aquí, esto que estamos viendo aquí, que nos muestran en la imagen, eso es el tallo y esto es el rizoma. Y lateralmente a este tallo pues se van a estar generando las raíces. A estas raíces se les llaman raíces adventicias, porque se están generando de manera lateral a ese tallito, ¿vale? Entonces aquí pues podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Eso que conocemos como iris, esa plantita, nos está mostrando aquí su tallito, ¿vale? Los helechos, es muy común también que generen este tipo de tallo. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, maestra. Ok. Todos estos mecanismos que estamos mencionando tienen el mismo principio. Van a tener ese tejido meristemático con células totipotenciales que al desprenderse, pues me van a generar un organismo nuevo. ¿Lo podemos cambiar? Tomar ese silencio como un sí. Dijimos que también puede estar influenciada por el hombre, ¿no? Entonces aquí tenemos esos ejemplos. En el caso acá del lado izquierdo tenemos la estaca y el esqueje. En el caso de la estaca vamos a ver que se lleva a cabo en plantas con tallos leñosos y en el caso del esqueje pues tenemos a plantas que son herbáceas. Esas plantitas que son frágiles, a eso se hace referencia o se le conoce como herbácea. Y aquí nos menciona, se obtiene separando de la planta madre tallos u hojas para enraizar. Entonces, como vemos aquí en las imágenes, vean, a lo mejor sus mamás las han escuchado decir, le voy a pedir a tal persona un piecito, ¿no? De la planta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar el mismo principio. Generalmente, aquí en la imagen nos lo pusieron como que muy arriba, pero generalmente lo que se hace, pues, es cortar en la base del peciolo de la hoja, ¿no? Una hojita, tenemos nuestra hoja, tenemos esta pequeña estructura, esto es el peciolo, y la zona en donde se une con el tallo, ahí es donde vamos a encontrar esa zona meristemática. Si nosotros cortamos aquí, la ponemos en un recipiente con agua, pues entonces esta zona meristemática va a ser capaz de generarme raíces. Entonces yo puedo ver a mi hoja, con su peciolito, pero con su raíz. Una vez que se generó la raíz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues entonces ahora sí pasarla a un nuevo sustrato y poder entonces tener nuestra nueva plantita, ¿no? En el caso de la estaca es algo semejante, algo similar. Vamos a quitar igual de nuestra plantita que es leñosita, quitamos en esa zona, vean, pueden tener zonas abultadas como aquí, y en esta zona que está un poquito engrosada, pues es donde se encuentra la región meristemática. Si yo corto ahí, nuevamente, coloco en un recipiente con agua, pues se genera la raíz.
Y otra vez lo pongo al sustrato, me va a generar un nuevo organismo. ¿Sí? Tenemos también el caso del acodo. Aquí lo estamos viendo. Aquí vean, nosotros acá separábamos de la planta original. Aquí en el acodo no se separa de la planta madre. Lo que podemos hacer aquí en el acodo es que a veces se puede tomar del tallo o incluso de las ramas, como lo que vemos en esta imagen. Entonces, justo donde podemos ubicar nosotros la zona meristemática de nuestra planta, podemos realizar un pequeño corte. Acá se ve mejor. Podemos realizar un pequeño corte y aquí vamos a adicionar sustrato. Tierra que está enriquecida a lo mejor con hormonas como las auxinas, y esas van a acelerar el desarrollo o el crecimiento de raíz y también de la planta o de la porción de la planta que yo estoy acomodando, ¿no? ¿Qué va a suceder? Nosotros cerramos esto, dejamos que se genere una raíz y ahora sí podemos separar. Mientras que esto suceda, vean lo que podemos hacer. Ponemos esa planta en esa región donde hicimos el acodo, y acá está nuestra otra planta que se nos va a originar. ¿Por qué no la separamos? ¿Por qué creen que no separamos esta porción de la planta original? Porque todavía no he echado raíces. No ha producido raíz, ¿y eso qué implica? Que las compartan, ¿no? Okay, ¿que compartan qué? Las raíces. Ojo, pero si todavía no produce raíz, Se muere. se muere. ¿Y entonces esta planta qué va a hacer? Está de adorno. ¿Qué? ¿Para qué creen que sirva? ¿Es la que le va a proveer los nutrientes que necesita? Exacto, Michelle, exacto. O sea, mientras esta planta no genere la raíz, pues entonces la planta madre va a ser la encargada de proveerle los nutrientes a la planta que yo quiero producir. Ajá. Ya cuando esta porción o en esta porción se haya generado la raíz, pues entonces sí, podemos separar. Ajá. El hecho de que nosotros no lo separemos, pues estamos asegurando que el proceso se lleve a cabo de una manera exitosa o que nuestra planta se desarrolle de una manera exitosa. Entonces, por eso es que nos separamos. Ok. Por último, tenemos a los injertos. En este caso, se dice se traslada dice traslado de una yema, pero es una planta, ¿no? Al final de cuentas es una planta a un patrón que es otra planta. Entonces, una planta va a ser el injerto propiamente dicho, y la otra planta va a ser el portainjertos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, podemos cortar, abrir el tronco o el tallo de nuestra planta y podemos injertar lo que nosotros queremos que se desarrolle. ¿Para qué abrimos? Nosotros vamos a abrir en esta zona de tal modo que las plantas coincidan sus haces vasculares o sus vasos de conducción. Entonces, el portainjertos, de nueva cuenta, como acá, le va a proveer los nutrientes a nuestro injerto. Y eso va a funcionar para que nuestro injerto pues, se desarrolle de manera adecuada y más rápida. Puede suceder que no nada más compartan los nutrientes, sino que incluso haya ahí algún intercambio, incluso de información genética entre ellas, ¿no? Y de ahí es que podemos obtener algunas variantes de plantas. Muchos de los cítricos, por ejemplo, esa toronja reina, que luego nos venden en los tianguis o en los mercados, pues fue creada a partir de esto, de un injerto, ¿no? Entonces, de aquí vamos a obtener algunas otras variantes de plantas que tengan alguna cualidad que la persona quiera, pues, aprovechar, ¿no? Ahí, en el caso de los injertos, pues, incluso hay jitomates que se injertan alguna planta que sea resistente a ciertas temperaturas o hacia ciertas larvas, entonces tiene aplicaciones, ¿no? Y como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, pues son técnicas que se utilizan entre plantas que son afines, ¿no? O sea, a lo mejor no son la misma especie, pero sí son del mismo grupo, como aquí lo estamos viendo. O sea, esta especie es totalmente diferente a la que está aquí arriba, pero funciona.
En este caso, creo que esta es foto de la maestra Chio, una fotografía de la maestra Chio, era de cuando los llevábamos al viaje de prácticas. Y en ese viaje de prácticas, las personas que nos atendían les enseñaban esta técnica de injertos de cactáceas. Ellos, pues, son productores de cactáceas, ya lo comercializan, pero también se dedican a lo que es la conservación del cactus el viejito. ¿Sí lo conocen? Sí, Ah, bueno, entonces ellos se dedican a conservar esta especie. Entonces, nos comentaban que luego cuando han tenido problemas con el sustrato, que no, a lo mejor no tienen los nutrientes suficientes, pues han llegado a utilizar esta técnica de injerto. Entonces, el organismo que está aquí arriba, pues solamente se dedica a crecer, a crecer, a crecer, y mientras el portainjertos, pues se va a dedicar a hacer la chamba pesada, ¿no? Absorber los nutrientes del sustrato y servir como sustrato a nuestro portainjertos, ¿no? Entonces, también se utiliza con esos fines de conservación, no nada más comerciales. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. Okay. No. Perfecto, gracias. Entonces, continuamos. Tenemos otra técnica aquí, que es cultivo de tejidos in vitro. Seguimos hablando de organismos fotosintéticos, ¿eh? En este caso, vean las imágenes. Nos están hablando de una técnica que no se lleva en cualquier lugar. O sea, no es como lo que decíamos del piecito que quería su mamá, no. Aquí estamos hablando en condiciones de laboratorio y es por eso también que pues esta técnica es carita, ¿no? Entonces, como podemos ver en la primera imagen, en la de arriba, pues nosotros podemos obtener de una planta madre una porción de ella, de lo que ustedes quieran. Hoja, tallo, raíz, rama, lo que ustedes quieran. Nosotros separamos esa porción de células, lo vamos a adicionar a un medio de cultivo, un medio nutritivo, y ¿qué es lo que voy a obtener aquí? Pues un callito, o le llaman callo. Y ese callo, vean, lo que primero va a generar va a ser las hojas. Y posteriormente la raíz. Una vez que ya genera la raíz, pues lo podemos pasar a un sustrato. ¿Para qué queríamos hacer esta técnica tan cara, muchachos? ¿Por qué se les ocurre? ¿Para qué harían ustedes esto? Para conservar especies. Ok, conservar especies. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Micael. Micael. Así tal cual como se escribe. Ok, conservar especies puede ser, aunque ahí saldría medio caro, ¿no? Yo me iría mejor por la de injertos. Pero es buena la idea. ¿Para qué otro caso se les ocurre? Para garantizar el crecimiento de la misma. Bueno, ok. Fíjense que en este caso, sí, o sea, sí se garantiza el crecimiento, también puede ser para conservación, pero hay plantas que luego son modificadas genéticamente, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay muchos lugares en la Tierra en donde se carece de agua. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos investigadores? Pues modificar a las plantas para resistir periodos largos de estiaje. Pero para poder a lo mejor experimentar con esas plantas, pues primero hago este cultivo, ¿no? Entonces, si yo quiero experimentar con plantas, pues lo tengo en condiciones controladas y ya puedo yo determinar si es que funciona esta modificación o no. O sea, no es para cualquier cosita, ¿no? Y vean, aquí dice es un cultivo aséptico, entonces pues hay que tener ciertas condiciones o ciertos parámetros en el laboratorio y también del que lo va a practicar. En las imágenes que tenemos aquí a la derecha, estamos viendo parte del proceso. Estamos viendo la generación de ese callo. En la imagen B y en la C, estamos viendo la generación de ese callito. Y en el diagrama nos lo ponen como de coloración verde, pero en realidad al principio es sin color. No necesita hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque los nutrientes los está obteniendo del medio de cultivo. Y ven, ya una vez que se desarrollaron bien las plantas, aquí lo estamos viendo, ya están más grandecitas, ya cuando generaron esa raíz, pues es cuando se separan y se puede poner también en un sustrato que de igual forma pues está
a lo mejor enriquecido o es especial para estas plantitas. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Tienen dudas, chicos? No. Ok. Eso bien clarito, ustedes, que bueno, entienden a la primera. Bueno. Y pasamos a este otro mecanismo de reproducción, que es la partenogénesis. Por ahí alguien había comentado que pues no le sonaba, ¿no? Aquí se refiere a la generación de individuos mediante un gameto femenino. Pero vean, este gameto femenino no va a tener contribución de un gameto masculino, o sea, no va a haber fertilización, muchachos. ¿Verdad? Me va a producir un embrión, se desarrolle o no hasta la fase adulta. ¿Vale? Esto lo llevan a cabo de manera natural varios organismos, como los que vemos aquí, las abejas, las avispas, los pulgones, por ejemplo, los escorpiones, como lo que vemos ahí arriba. Entonces, les funcionan, ¿por qué? Porque a veces entre sus poblaciones el número de machos pues no es el suficiente. Y pues se ha observado en el caso de los pulgones que pues les ha funcionado, ¿no? Todas sus poblaciones son de hembras. ¿Cómo es que funciona esto? Puede ser por, en el caso de algunos organismos se dice que son organismos poliploides, entonces la carga genética que tienen en sus células es suficiente para suplir a un gameto masculino. Y puede suceder también que en el caso de otros organismos o de otras especies, los gametos, al llevarse a cabo la formación de gametos femeninos, pues hay producción de cuerpos polares. A lo mejor por ahí a ustedes les tocó estudiar eso de la gametogénesis. Entonces, cuando se está generando un óvulo o un ovocito, pues hay producción de cuerpos polares. Esos cuerpos polares, muchachos, tienen su propia información genética. Y esa información genética se va a fusionar con el núcleo del óvulo. Entonces, el óvulo se comporta como que si hubiera sido fertilizado. Y pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si se está comportando como que si hubiera sido fertilizado, pues va a seguir todo el proceso del desarrollo embrionario. Aquí en el caso de la partenogénesis, estamos haciendo referencia a los metazoarios, o sea, a los animales. Y bueno, aquí nos dicen, ¿no? Que se lleva a cabo de manera natural. Pero, pues entonces también lo podemos ver que puede ser de manera inducida. Aquellos organismos, por ejemplo, que han estado en condiciones de cautiverio, pues se ha observado este fenómeno. En el tiburón cebra, por ejemplo, no me acuerdo en qué acuario lo tenían una hembra, y pues resulta que genera una cría de tiburón. ¿Qué pasó? Pues fue esto, que se llevó a cabo una partenogénesis. Y hay otras condiciones, como lo que vemos aquí, el choque eléctrico, el choque osmótico, por alta o baja temperatura, sustancias químicas. En el choque eléctrico se ha observado en laboratorio que los óvulos, cuando son fertilizados, e incluso en el caso del humano, cuando entra en contacto el espermatozoide con el óvulo, hay un cambio de carga eléctrica en la membrana del óvulo. Entonces, cuando tú le adicionas esa electricidad a la membrana del óvulo, pues se comporta igual, como que si hubiera sido fertilizado. Entonces, pues lleva a cabo todas las demás fases del desarrollo embrionario. Se ha observado también que cuando se modifica la concentración del interior del óvulo, pues también puede suceder lo mismo. En el caso de las sustancias químicas, esto se ha estudiado en aves y cuando se sumerge el huevo en ácido sulfúrico, también, o sea, el huevo se comporta, o la célula huevo se comporta como que si hubiera sido fertilizado, y ahí lamentablemente pues no se ha observado que se desarrolle hasta la fase adulta ese embrión, pero sí como que se puede inducir, ¿no? Se ha observado que se puede inducir. La exposición a diversos tipos de rayos, como los delta, los gamma, también han funcionado como precursores de este fenómeno.
Algunos agentes infecciosos, como bacterias, también puede suceder, o estímulos mecánicos incluso también. Y bueno, aquí nos menciona que se ha observado en invertebrados, insectos, reptiles y mamíferos, como los conejos. En el caso de los conejos, ahí sí se ha observado que puede suceder esto, pero de igual forma que en las aves, no, los embriones no llegaron a término. En el caso de las aves y de los embriones, se ha observado esto de manera experimental, de manera natural, no. Bueno, ¿le podemos cambiar? Sí. Sí, maestra. Ok. Algo semejante a la partenogénesis sucede en las plantas vasculares, pero en las plantas vasculares recibe otro nombre. Aquí los óvulos se comportan como que si hubieran sido fertilizados, muchachos. Se comportan, pero no hay fertilización. Si ustedes se fijan en los dos ejemplos, no hay fertilización. Entonces, en el primer caso, que es la apomixis, aquí vamos a tener la formación de frutos a través de semillas, pero, les decía, no hay fertilización, no ocurre meiosis. En el caso de la partenocarpia, va a haber producción de frutos sin semilla. Entonces, ¿cómo es posible que se lleve esto a cabo? Nosotros sabemos que, bueno, las plantas producen óvulos, producen gránulos de polen que tienen los núcleos que corresponden a la parte masculina, y entonces cuando se lleva a cabo el proceso de reproducción sexual, pues después me va a generar un fruto, ¿no? En el caso de las plantas que lo produzcan. Pero puede suceder que en el caso de estas plantas que generan óvulos y frutos, pues los óvulos pueden mezclarse, perdón, pueden fertilizar, no mezclarse, ¿cómo decirlo? Los núcleos de los óvulos se pueden fusionar con los núcleos de las células de las paredes de los ovarios. Entonces, si ustedes recuerdan, a lo mejor hay por secundaria, primaria, luego nos hacen ver el esquema de una flor, ¿no? Tienen los pétalos, disculpen mi dibujo todo cachito, pero aquí abajo vamos a ver los ovarios. Entonces, ¿qué sucede ahí en el ovario? Aquí en el ovario vamos a tener los gametos femeninos, que son los óvulos. Pero en las células que están formando las paredes de los ovarios, pues también tienen sus propios núcleos. Se ha observado que estos núcleos de estas células se pueden fusionar con estos de aquí. Entonces, cuando se fusionan esos dos núcleos, pues el óvulo también se comporta como que si hubiera sido fertilizado. Cambia totalmente su información genética que tiene este óvulo. Y entonces me pueden generar estos casos, ¿no? No hay producción de semilla. Aquí todos los ejemplos que estamos viendo, pues el limón, el jitomate y otros cítricos, pues no tienen semilla. Es por este proceso, muchachos. En el caso de la partenocarpia, se va a entender como fruto virgen por eso, por la ausencia de semillas. Y como dice aquí, pues se puede llevar otra vez de manera natural, o sea, las plantas lo hacen, o puede ser inducido por el hombre de manera artificial. Se les puede adicionar algunas hormonas y entonces, pues tenemos estos casos, ¿no? En el caso de la apomixis, puede suceder por este proceso que acabamos de mencionar o puede ser también porque de igual forma, en el caso de los óvulos que se producen en las plantas, pues también hay formación de cuerpos polares. Se pueden fusionar ambas estructuras, el núcleo y el cuerpo polar, y me va, dice aquí, me va a producir frutos a través de semillas, pero esas semillas no se produjeron por una fertilización. Entonces es muy común ver este proceso, por ejemplo, en el caso de plantíos de cañas de azúcar. Cuando nosotros queremos tener gran cantidad de estas plantas, pues se produce a través de este proceso, de la apomixis. Y bueno, tenemos otros ejemplos, ¿no? Como el mango, los cítricos, manzanos, y otras gramíneas. Bueno.
¿Te podemos cambiar? Sí. Ok. Entonces no se confundan, ¿eh? Profesora. Sí. ¿Qué son gramíneas? Las gramíneas son aquellas plantas que van a producir granos como el maíz, por ejemplo. Los cereales, lo que conocemos nosotros como cereales. ¿Sí les suena? ¿No? Sí. A ver, ¿qué otros ejemplos podrías darme? ¿Podría ser la avena también? La avena, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otros? El trigo, ¿no? Arroz también. El arroz. Ajá. Esas son las gramíneas las que nos van a generar esos granos. Ujú. Gracias. Y bueno, a lo mejor ustedes no han visto bien la plantita de la caña, pero también el cómo se está produciendo esas semillas de la caña, pues las va a colocar en este grupo, ¿no? E incluso lo podemos tener en otros grupos como aquí. Ajá, ya cuando vean o vayan ustedes en su curso de plantas vasculares, van a ver que esas plantas, el diente de león, sí lo conocen, ¿verdad? Sí, con Ese el que diente de león, los girasoles, han de saber ustedes que pues no es una sola flor, sino que son muchísimas flores ahí, ¿no? Entonces también en este tipo de casos, en donde vemos la producción de muchas flores en esa sola planta, pues también pueden llevar a cabo este proceso. Ujú. Bueno. Y aquí a lo mejor vamos a retomar lo que yo les preguntaba al principio, ajá, de los humanos. Y a ver si cambian de respuesta o a ver qué me dicen. En el caso de la poliembrionía, les decía yo cuando veíamos el ejemplo de todos los mecanismos, que hacíamos hincapié, ¿por qué? Porque se lleva después de una reproducción sexual. Ujú. Entonces, primero se lleva a cabo una reproducción sexual, esa reproducción sexual me va a generar una nueva célula llamada cigote, y ese cigote, en el caso de los metazoarios, o sea, de los animales como nosotros, ujú, llevan a cabo un desarrollo embrionario. La primera etapa de ese desarrollo embrionario me va a generar algo que se llama mórula o blástula. Ujú. Entonces, nosotros en la primera fase del desarrollo embrionario vemos esto. Ajá. Por eso es que se le llama mórula, porque está formado por varias células y le dan esa apariencia como de mora. Ajá. En mi esquema no quedaron las células iguales entre sí, pero en principio así son. Las células son iguales entre sí mismas y tienen la misma información genética. ¿Qué sucedería si una de estas células se desprende? Recuerden que esto ya está en el útero del organismo femenino. Ujú. Cuando se desprende esta célula, pues entonces lo que va a hacer es que como ya tiene la información genética 2N, pues entonces va a empezar a dividirse hasta formar también su propia mórula o blástula. Ajá. En términos adecuados, pues sería la blástula y cada celulita se le llama blastómero. Ajá. Entonces, ya no tengo nada más una mórula, tengo dos blástulas, perdón. Ajá. Entonces, cada blástula va a llevar a cabo el desarrollo embrionario de tal forma que me va a generar un individuo y esta otra me va a generar otro nuevo individuo. Ajá. En el mismo útero. Entonces, de una sola fertilización, fíjense, una sola fertilización, yo estoy obteniendo dos. Ajá. Pero el hecho de que esta célula provenga de acá, entonces la nueva o el nuevo organismo que se me está formando, pues es idéntico, son exactamente iguales. De ahí que entonces tengamos a lo que nosotros conocemos como gemelos idénticos, ¿no? Y aquí lo que nos dice gemelos univitelinos se refiere a que estos dos embriones que yo estoy viendo aquí se desarrollaron en el mismo saco embrionario. Ajá. Es muy común observar esto en organismos como los armadillos. ¿Cómo evidenciamos que pues son gemelos idénticos o se desarrollaron en la misma bolsita? Aquí en esta imagen, vean, no nada más fue un gemelo, ¿no? Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organismos que se generaron de una sola fertilización. Y vean aquí, ¿qué sería esto?
que estamos viendo? La mórula. No. ¿Cómo es que nosotros nos alimentamos de nuestra madre cuando ella está embarazada? Es la De la placenta. placenta. Exacto, de la placenta. Entonces estamos viendo una sola placenta por todos estos organismos, ¿no? Entonces, a esto se refiere con univitelinos. Los vemos en un solo saco embrionario y tienen una sola placenta que los va a nutrir. Ajá. Eso me indica que pues fue a partir de una sola fertilización. Entonces, vuelvo a preguntar lo que preguntaba al principio. ¿Puede haber reproducción asexual en los humanos? Sí, porque ocurre después del proceso de reproducción sexual. Ujú. Puede haber, y es bajo ciertas condiciones, ¿no? A veces hay información genética, o es por herencia, a lo mejor en alguna de sus familias ha sucedido el caso, ¿no? Que a lo mejor el hermano fue gemelo y después el hijo, o a lo mejor hasta el nieto, ¿no? No es que sea así consecutivo. Puede ser hereditario o puede ser por efectos mecánicos dentro del cuerpo de la madre. Ajá. Pero aquí, bueno, no confundir, por ejemplo, con los cuates, ¿no? Que a veces en las mujeres puede suceder que no se libere solamente un óvulo, mejor se liberan dos. Y entonces son dos fertilizaciones que me van a generar dos individuos. Ujú. Y son totalmente diferentes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí quedó clarito esto? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a borrar los rayones. Los hermanos a la obra, ¿no? Muy carismáticos ellos. Ok. Bueno. Y aquí mencionamos el proceso de regeneración o el mecanismo más bien de regeneración. Y aquí lo que mencionábamos, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que veíamos de las lagartijas. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a ver que a partir de un fragmento del organismo me va a generar, ese fragmentito me va a originar un nuevo individuo. Uh-huh. Esto se va a basar otra vez en la totipotencialidad de las células. Uh-huh. Entonces lo vamos a ver en organismos que pues relativamente son sencillos. Cuando yo veo a estos organismos, en este organismo que es un gusano plano, pues todo, desde el sistema digestivo, nervioso, muscular, es semejante a lo largo de todo el organismo. Entonces, si yo corto aquí o en la parte media o cercano a la región apical, pues el hecho de que no esté tan diferenciado va a ayudar a que si sucede algún efecto, ya sea de que algún depredador se lo trató de comer y no se lo comió porque no le gustó, pues ese fragmentito va a poder regenerar un nuevo individuo. En laboratorio se ha hecho experimentos con este ejemplar, aquí dice regeneración de planaria. Ajá, entonces se ha observado que soporta hasta 10 segmentaciones, o sea, 10 fragmentitos, puede desarrollar un organismo completo. Y como ven en la imagen de acá de la izquierda, así sea la región cercana a la región caudal, pues lo que va a regenerar va a ser la porción cercana hacia lo que se consideraría una cabeza, ¿no? Y viceversa, si yo corto cercano a la cabeza, lo que va a regenerar es lo largo hacia la zona caudal. Entonces, les decía, el hecho de que no esté tan diferenciado como en el caso de nosotros, o sea, que nosotros sí ya tenemos el esqueleto, músculo, tejido nervioso, el tejido sanguíneo y demás. O sea, ya hay más especificación de nuestras células, o sí, una función especializada de nuestras células, ¿no? Si ustedes se cortan un brazo, pues no va a salir de ahí un organismo nuevo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los organismos que no están tan diferenciados, pues esa es una de las ventajas que tienen, ¿no? Vemos aquí en el caso de las estrellas de mar, igual algunas de ellas pues incluso hasta pueden ser venenosas, ¿no? Esas que tienen esas coloraciones tan llamativas, si algún individuo se atreve a quererle soltar la mordida, pues se puede morir. Pero vean, ¿qué es lo que pasa? De ese bracito que a lo mejor quedó ahí, pues me puede generar otra vez la parte faltante de este organismo, ¿no? Hasta tener la
estrella de mar completa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en este caso que se está regenerando? Pues porque se ven medio amorfas, ¿no? El brazo o la parte que quedó de esa fragmentación, ajá, va a regenerar lo que falta del organismo, pero vean cómo queda, más chiquito. Entonces se ven ahí medio rarillas. Ajá. Entonces este principio, pues también, ¿qué va a tener? Las células totipotenciales, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? Todo correcto, profesor. Ok. No comieron, ¿verdad? Que sin ganas, todos allí, con la cámara apagada. Ni pelan aún. Sí, aquí estamos, maestra. Sí, aquí está. Comiendo, pero estamos. No, bueno, yo ya acabé. Ok. Yo sí estoy comiendo. Sí, a ti te vi hace rato ahí con tu colación. Está bien. No voy a hacer que azoten ahí en plena clase. Bueno, vamos a llegar ya al final de la reproducción asexual con este mecanismo que es la esporulación. Y como su nombre lo indica, pues es la producción de esporas, ¿no? En este caso, yo les decía hace rato que la meiosis no nada más funciona para producir gametos, sino también para producir este tipo de células. Entonces, vamos a dejar como generalidad que la meiosis, pues sí, está o influye en la reproducción, pero no nada más en la sexual, sino también en la reproducción asexual cuando se producen esporas, ¿no? Y bueno, ya cuando lleguemos a otros cursos, pues incluso vamos a ver que la meiosis se puede llevar a cabo en otro tipo de células, ¿no? En este caso de las esporas, vean arriba, ¿qué es lo que nos dice? Las esporas son células que se obtienen de seres haploides o diploides. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que las esporas se pueden producir mediante mitosis o mediante meiosis. Cuando las esporas se producen por mitosis, entonces se les denomina mitosporas. Y cuando se producen a través de una meiosis, se les puede denominar, o se les denomina más bien como meiosporas. Digo, para que a lo mejor así se lo encuentran en la referencia, para que no tengan dudas, ¿no? Ah, por ahí les dice Axel que lo inviten a comer. ¿Qué pecho, Axel? De menos el Twinkie o el gansito, para que no mueras de inanición. Bueno, ¿quedó claro esto último que mencioné? De las mitosporas y meiosporas. Sí, maestra. Ok. Sí. Nos dicen aquí, no necesita de la participación de ninguna otra célula, entonces por eso se considera un proceso sencillo y que aumenta rápidamente la población. Si ustedes tienen la curiosidad de buscar videos de esporulación en los hongos, van a ver que pues no son 100 ni son 1000, a veces son billones, millones de esporas las que se están liberando. Entonces, por eso se considera que pues es un proceso que aumenta rápido, ¿no? O incrementa el número de individuos en una población. Cuando las esporas se van a producir por mitosis, entonces vamos a observar una falta de variabilidad genética. Y esa, no crean que no la hay, sí la hay, ¿no? Entonces, cuando ya a lo mejor es que llegó un punto en el que no hay tanta variabilidad genética, pues ¿cuál es la estrategia de los organismos? Llevar a cabo mutaciones. Entonces, a nosotros luego la palabra mutación como que se nos viene algo que es malo, ¿no? Pero en los seres vivos no es tan malo, ellos sí lo toman que los cambios pues pueden ser buenos, ¿no? Y entonces, en este caso, de los organismos que generan mitosporas, pues la mutación es un medio por el cual se va a tener la variabilidad o se va a obtener la variabilidad genética. También vamos a ver que en algunos organismos, no nada más en las algas, aquí a lo mejor nos falta modificar esto, en algunos organismos vamos a ver la presencia de esporas con flagelos y por eso se dice que son esporas móviles. Cuando las esporas tienen flagelos, se les denomina así como lo que vemos entre paréntesis, zoosporas. Pero cuando carecen de ellos, se les denomina aplanosporas.
¿Sí están quedando claros estos términos? ¿Sí los anotaron? Sí, gracias. Ahí está lo que he dicho. Y por último, ay, perdón, ahí se me fue la. En el caso del último término que les anoté, es a lo que estoy haciendo referencia, a las esporas que no tienen flagelo. Entonces, pues ahí están a merced pues del aire en el caso de los hongos o del agua en el caso de las algas, ¿no? O de los organismos que son acuáticos. ¿Vale? ¿Le podemos cambiar?